Una pregunta simple, pero desde la mirada de los argentinos. ¿Cómo funcionan los medios de comunicación y si estos captan algún desacuerdo, alguna manifestación del pueblo y cómo lo transmiten? Te diría que sería difícil porque no me he dedicado a aprender vietnamita. Es un idioma que se podría llegar a aprender si yo tuviera tiempo para aprender más idiomas. No qué dice, sino cómo manejan ellos los medios. Bueno, aquí tienes algo que hay alguien personalmente que te lo puede decir. Bueno, muchas gracias por invitarme para este encuentro tan amistoso y... ¿Quieres hablar con él? No hace falta. Bueno. Mira, yo soy de prensa del gobierno de Vietnam y en Vietnam la prensa es colectiva, estatal, no hay prensa privada. Pero no quiere decir que eso sea que la prensa es unilateral, sino que nosotros tenemos una crítica, una vista crítica de todo lo que pasa en el país. Somos los ojos de los dirigentes y los dirigentes a través de la prensa conocen los problemas que nosotros, el gobierno, que la sociedad enfrenta y gracias a la prensa que el gobierno puede resolver cuestiones sociales que se presentan. Vietnam tiene como 800 órganos de prensa, entre periódicos, revistas, radios y estaciones de televisión. O sea que es un país con una prensa muy desarrollada. No sé si aquí tengo un compañero cubano. Él tuvo 2 años en Vietnam, también es de prensa, y puede tener algunas ideas de cómo funciona desde el punto de vista de los extranjeros. Sí, comparto con lo que dice mi colega Le Quan Son. Allá la prensa vietnamita, bueno, lógicamente yo no aprendí vietnamita como para leer ni analizar la prensa, pero ellos tienen prensa en inglés y eso sí me facilitaba a mí poder trabajar. Y también trabajaba con un periodista vietnamita de la BNA, porque trabajábamos juntos en la oficina, que era periodista, al mismo tiempo era traductor, ¿no? Me ayudaba en algunos momentos. Allí la prensa está dividida incluso desde prensa para mujeres, prensa para jóvenes, hay órganos de prensa para niños, o sea, una prensa infantil, y hay muchos periódicos, y en cada población o cada localidad está la radio municipal, hay incluso radios comunales, donde se vierte el sentir del pueblo, y como dijo Son, se vierte, o sea, es una prensa con una vista crítica de la propia sociedad, porque lo principal, que lo señaló el compañero Hernández, es que una de las cosas que más asume ese pueblo y que lo ha ayudado a avanzar es autocriticarse sobre los problemas que ellos mismos tienen para encontrar soluciones. Y la prensa en ese sentido pues ayuda, como dijo él, es el ojo de buscar los problemas, plantearlo para que la dirigencia del país pueda tomar decisiones. Por ejemplo, cuando yo llego a Vietnam, llegamos mi esposa y yo allá a Vietnam, yo digo esposa porque ella también trabaja en la corresponsalía, se daba el fenómeno de un caso de corrupción dentro del Ministerio de Transporte, y quien dio a conocer ese acto de corrupción fue un periódico, ahora no recuerdo cuál fue, el que estaba cerca del lago, la sede estaba cerca del lago Jale, o un poquito más para acá, no recuerdo cómo se llamaba aquel periódico. O sea, ese periódico... Tien Phong, efectivamente, es un periódico o una revista, no se llama nada. Un periódico. Tien Phong da a conocer ese hecho de corrupción dentro del Ministerio de Transporte, en que estaba implicado seriamente 2 viceministros de ese ministerio y una gran unidad de constructores. O sea, fue la prensa la que destapa ese foco de corrupción sobre el cual el Estado entonces y el partido tuvo que trabajar. O sea, con esto quiero ilustrar lo que mi colega quiso decir, que la prensa era la vista de la sociedad vietnamita, que se va analizando, y lo mismo hay revistas de jóvenes, hay revistas de mujeres, también hay revistas
como se puede decir aquí, un poco de la farándula, ¿no? Porque con el desarrollo de la industria, pues se desarrolla la industria textil, hay también modas, y todo eso se refleja también a través de la prensa. No es una prensa monolítica, sino una prensa muy abierta y bastante pluralista. No sé si ayuda a contestar la pregunta. Sí, dice. Quisiera hacer dos preguntas sencillas. ¿Existe otro partido, al margen del Partido Comunista, existen otros, es decir, partidos que no tengan otras formas de reuniones partidistas? Y si la dirigencia del Partido Comunista, que entiendo que es la que dirige el gobierno, que forma parte del Estado del país, ¿cada cuánto tiempo se renueva o si es por reelección indefinida? Eso me interesaría saber. Bueno, yo no puedo contestarlo en ese sentido porque hasta tanto no me preocupó, pero el compañero lo va a explicar mejor. Acá el compañero. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Acércate, sí, si por podés favor. hablar con el micrófono. Acá estoy. Gracias. Muchas gracias por la presencia y la iniciativa de llevar a cabo este encuentro tan significativo para todos nosotros acá. Y gracias por la pregunta que siempre nos hemos encontrado con frecuencia. Esta pregunta es muy significativa para nosotros y nos resulta muy interesante aclararla y para que nuestros amigos puedan conocer un poco más de la situación política del país. Y porque realmente políticamente en Vietnam existe el sistema unipartidario. Existen solo unos partidos comunistas de Vietnam que ahora que dirigen el país, que dirigen la dirección del país. El que maneja el tema administrativo se encarga del gobierno, Estado, o partidos solamente con el tema de la política, dando lineamiento, direcciones a que cumplan el gobierno para poder mantener nuestra línea política correcta que hemos elegido a través de tantos años de guerra y tantos años de lucha. Y porque existe en Vietnam el sistema unipartidario, y eso no quiere decir que no sea democrático. Eso no quiere decir eso. Ese es el resultado de la historia nuestra ha dejado a nosotros. Es como ese legado que toda la historia luchadora nuestra nos ha dejado, porque nos ha elegido ese partido como partido de vanguardia. Es el único partido que ha ayudado a nuestro pueblo a salvar de tanta dominación, opresión que han contado los compañeros Juan y Eduardo. Realmente en el siglo XX, en los años 70 y 80, existían otros partidos, específicamente en la época de guerra también, tanto en el sur como en el norte. Cuando estuvimos en la época de vida en la parte norte y sur existían otros partidos, pero por razones propias, por razones históricas, coyunturales, desaparecieron ese partido, no cumplieron sus funciones. Por lo tanto, quedó solo el Partido Comunista, el que lo ha llevado a la liberación, a la independencia y la libertad total. Y ahora, hasta ahora día, el Partido Comunista Vietnamita es el único que ha dirigido nuestro país a conseguir desarrollo entero. Entonces, para nosotros, mantener esa línea de desarrollo, de lograr más igualdad social, más derechos humanos para todo el pueblo, es el único partido comunista que puede escapar de hacerlo. Así que no necesitamos que exista otro partido. Bueno, yo voy a agregar una cosita respecto a este tema.
Sí, escucha un poquitito. Sí, voy a agregar un poco, aclarar no, detallar un poco sobre lo que explicó, que había otros partidos, pero desaparecieron, no porque nosotros obligamos a que Claro. se desaparecieran, porque no pudieron reclutar a más gente. Sí, durante un tiempo había viejos que se afiliaban a algunos partidos, bueno, Partido Democrático, tiene un nombre así, muy bonito así, pero después no pudo reclutar y hasta un cierto momento declaró disolución de ese partido. Y también yo voy a aclarar sobre cómo es el proceso de ingreso al partido, porque hay muchos países y hay muchos partidos. Si tú quieres ser militante de partido, tú te matriculas y ya eres militante de partido. Pero en el caso de Vietnam y de Cuba no es así. Para ser militante de partido es un proceso de superación en todos los sentidos. Tiene que ser buenos compañeros de trabajo. Tienen que ser buenos vecinos. O sea que siempre el partido, cuando quiere reclutar a algún miembro, entonces tiene que pedir consulta al centro de trabajo donde trabaja ese señor, ese compañero, y si aprueban, sí puede entrar, y si no aprueban, no. Eso pasa también en donde viven. Entonces, si algún vecino dice que ese no merece ser militante del partido, entonces no puede entrar. Entonces, eso explica por qué los militantes son los mejores, son los que son dirigentes, son los que están en el Congreso, y eso es lo que hay que entender eso para no pensar que es un sistema dictatorial, ¿no? Algo de dictadura, y no es así. Es una aclaración sobre el tema del Partido Comunista. Y hacía la pregunta porque soy cubana, hacía la pregunta porque como estaba estableciendo, el compañero estaba estableciendo puntos de contacto, comparaciones entre lo que pasa en Argentina y que pasa en Vietnam. Quería saber, hice esta pregunta porque bueno, soy de Cuba, mis padres los dos son miembros del Partido Comunista de Cuba. Y entonces quería saber cómo era en Vietnam, porque no se sabe de Cuba por Ho Chi Minh, Nguyen Van Troy y demás, pero bueno, me interesaba saber si era más o menos el mismo proceso de una selección rigurosa de los miembros del Partido Comunista, que vienen siendo como el personal de confianza del país. En Cuba es así, es el personal de confianza, que tienen que estar identificados sobre todo con el sistema político que rige en Cuba, y es el partido que se supone que pensamos que sea el que continúe con todas estas conquistas que ha tenido la Revolución Cubana, ¿no? Que es de lo que puedo hablar yo. Por eso hice la pregunta. Porque hay elecciones en Cuba. Sí, claro, sí, yo fui, había. Sí, por eso Pero acá dicen que no. Sí, hay. En todos los países hay elecciones. Sí. Sí, no, yo lo que sobre este tema precisamente, porque acá existe una confusión con el partido único. El partido único igual a dictadura, porque no hay otro partido, porque no se puede expresar la gente. Y entonces yo recurro a quién, y al mismo que recurrí antes, a Lenin, a Vladimir Lenin, cuando explicaba, ya en el año 1920, 1921 decía, lo leo: las clases siguen existiendo y existirán durante años en todas partes después de la conquista del poder por el proletariado. Suprimir las clases, dice, no significa solo expulsar a los terratenientes y a los capitalistas, o a los extranjeros, como en el caso de Vietnam, sino también suprimir a los pequeños productores de mercancías. Pero a estos no se los puede expulsar, no se los puede aplastar. Con ellos hay que convivir y solo se puede y se debe transformarlos, reeducarlos, mediante una labor de organización muy larga, lenta y prudente. Estos pequeños productores cercan al proletariado por todas partes del elemento pequeño burgués, lo impregnan este elemento, lo corrompen con él, provocan constantemente en el seno del proletariado recaídas en la pusilanimidad pequeño burguesa, la atomización, el individualismo, dice. Cuando él habla, dice que la fuerza de la costumbre, pues el peligro que tiene, que la fuerza de la costumbre de millones y decenas de millones de hombres es la fuerza más terrible. Y esa fuerza de la costumbre, del que está viviendo, haya vivido una determinada sociedad, es la que hay que transformar. Y la única forma de transformarla no puede ser, digamos, necesariamente se debe recaer, como en Vietnam, como en Cuba, con el partido único.
eso, claro, evidentemente, la propaganda del capitalismo dice, no, eso es dictadura, tiene que haber partido de los nuestros. ¿Para qué? Para corromper a aquellos que todavía no han podido ser transformados. Pero acá siguen diciendo que en Cuba no hay elecciones, yo fui, había habido elecciones. Sí, Gregorio, tenés la palabra. Después, después Amabé y después otro compañero. Hola. Bueno, este es un tema que a mí siempre me ha convocado, porque si bien se habló todo el proceso económico y social y cultural de Vietnam, se habló poco del poder. Es decir, nada se podría haber hecho sin el poder. Y el poder no significa un mero gobierno, significa tener la hegemonía de la política, la hegemonía militar y la hegemonía cultural. Sin eso es imposible hacer un proyecto a 50 años, como lo están haciendo los compañeros, o como están haciendo en Cuba. Nosotros vemos actualmente que algunos mal informados, mal formados, en el sentido de que hay democracia y si hay 2 o 3 partidos, es decir, más 2 partidos, es un tremendo error, porque la democracia se puede medir por el grado de participación del pueblo, y ahí está lo fundamental para mí. Ahora, el compañero tuvo ¿cómo se llama? La buena manera de decirme a mí, Tomaira Bebiani, esto es Vietnam, y me trajo la declaración del 11º Congreso del Partido Comunista. Jamás en mi vida, y tengo unos cuantos años, he escuchado la autocrítica profunda que hace el partido en todos los órdenes, tanto de la sociedad como del propio partido. Y si eso no es democracia, no entiendo qué es. Sí, una curiosidad a partir de lo que dijo Eduardo, que decía que en estos momentos Vietnam está negociando su mayor intercambio comercial es con Estados Unidos. Y yo me pregunto un poco viniendo a lo que sucede en nuestra América, por ejemplo. Nosotros estamos viendo, se está viendo en realidad con cierta expectativa el comerciar con China como una posibilidad, no por supuesto de superar el capitalismo, sino el mercado con un alineamiento nuevo. Está pensado, ¿cómo se piensa en Vietnam? ¿Cómo se piensa en negociar con China? ¿Cómo está eso? Son momentos muy álgidos. Por lo que digamos, yo lo comentaba con los camaradas de Vietnam, es muy difícil que un país relativamente pequeño, a pesar de que el tamaño que tenga Vietnam y la cantidad de habitantes, convivir con una gran potencia. Lo saben los mexicanos con los Estados Unidos, lo saben los vietnamitas y con China. Sobre todo que China siempre tuvo la pretensión de que Vietnam siguiera siendo una parte de su territorio como lo fue hasta el año 900, en que los vietnamitas se liberaron en una batalla en 932, creo que no me acuerdo cuál es el año. 36, andaba por ahí cerca. Entonces, el tema del comercio con los Estados Unidos, digamos que es una especie de intento, por un lado, de los Estados Unidos de tratar de meter una cuña, eso es real, cuando ellos hacen comercio con alguien y en condiciones relativamente ventajosas para el que lo hacen, es porque quieren meter una cuña en sí. Con la Argentina nunca han comerciado, es más, la carne argentina a partir de 1930 no pudo entrar más en el mercado de Chicago porque era competencia de su propia carne, y por lo tanto ellos no compran cereales, no compran carne, en los cereales son nuestros rivales exportadores, etcétera, etcétera. Pero si nosotros entramos a analizar el tema de Vietnam, evidentemente lo que busca Vietnam es diversificar su comercio. Diversificar su comercio y tener
comercio con todos los países del mundo que quieran comerciar en relación de igual a igual, no en las relaciones de explotación que suelen generar los países capitalistas. Esa es la diferencia enorme. Uno puede comerciar, yo puedo comerciar, vender y comprar cuando digo, bueno, esto vale tanto, lo tuyo vale tanto, nosotros hacemos un convenio, etc. Pero no que te digan o que te impongan, nosotros, las condiciones para el comercio contigo es que nos tenés que comprar esto, nos tenés que comprar esto a tal precio, no me podés comprar al otro, etc. Ese no es el caso de Vietnam. Vietnam comercia en condiciones de igual a igual. Vietnam pequeño, Estados Unidos enorme, pero comercia de igual a igual, como comercia con China también. El gobierno vietnamita también, el partido plantea la necesidad de la recomposición y el comercio con China, tener buenas relaciones. Yo he estado río por medio, río no muy ancho por medio, en la frontera en Lao Cai. Y evidentemente es más un puente que he visto transitar personas de un lado para el otro. O sea que evidentemente existe una relación. ¿Es difícil mantenerla? Perfecto. Pero mientras Vietnam mantenga su integridad política, no hay ningún problema en hacerlo. El tema es cuando los últimos problemas que se han generado por... Bueno, no quiero entrar a calificar de políticas internacionales, pero evidentemente la posición de China entiendo que no es la correcta, porque el hecho de que eso se haya llamado durante no sé cuántos años Mar de China, no significa que es de China, es de todos los países costeros. Es oriental, ¿no? Ellos tendrían que encontrar una forma de coparticipar la riqueza de petróleo que hay en ese mar y evidentemente no tratar de hacer pesar su capacidad tecnológica. Es decir, nosotros podemos poner una plataforma y ustedes no. No es así. Pero a pesar de eso, no hay que entender que China es un país capitalista, imperialista, porque acá en el país se confunde eso. Cuando llega la ayuda o la colaboración o la inversión China a Latinoamérica, algunos sostienen, algunos políticos que están actualmente para ser presuntivamente candidatos a presidente de la nación, de que China viene a sustituir a Gran Bretaña en cuanto a la relación de dependencia que teníamos nosotros. No, depende de cómo. Hay gente que entra. Compañera, tenés la palabra, después Carlos, y ya vamos a ir cerrando porque tenemos que entregar el lugar. No llega el cable. Sí, sí. No llega el cable. ¿No llega el cable? La que está allá en la punta. No, yo es una pregunta muy sencilla. Me gustaría escuchar algunas consideraciones sobre cómo ha sido el proceso y en qué estadio se encuentra la integración entre los dos Vietnam. No hay No, ya se integraron. No, En el 75. La integración, digamos, todo este proceso es muy largo, no es tan sencillo, supongo, a lo mejor no. Bueno, hoy no hay dos Vietnam, hay un solo Vietnam. El proceso me refiero. ¿Cómo fue el proceso Claro, de ¿cómo puede integración? evaluarse o qué consideraciones hay sobre el proceso de integración en estos últimos 40 años? Que eran las potencias imperiales las que habían dividido el país. Lo que hemos podido observar, o sea, nuestra observación directa, que de ese proceso de integración han quedado, todavía quedan muchas cosas por solucionar. Es muy distinto el Vietnam del Norte que el Vietnam del Sur, a pesar de que es un solo Vietnam. En el sur de Vietnam todavía quedan los resabios del capitalismo, del imperialismo. Sacarse de encima esa rémora va a llevar muchísimos años, creo que ya lo hemos dicho. Yo quería agregar en 1979, a propósito de China, y con un Mao ya decrépito, un Mao, no el Mao de la China del 49, un Mao de sus finales, apoya al régimen genocida de Pol Pot. Pol Pot era el secretario general del Partido Comunista de Camboya. Y bueno, ¿cómo solucionaron el problema en Camboya? Los mataron a todos. Es decir, simplemente hubo un genocidio, 3,5 millones de personas. Nosotros estuvimos en los campos de la muerte, muy cerca de Phnom Penh, donde hay, pilas de hueso, digamos. Y evidentemente así no es el proceso. Son procesos que llevan muchísimos años.
sacarse de encima la rémora del capitalismo lleva muchísimo tiempo. Si no, preguntémosle a los cubanos. Después de 56 años todavía existen esas cosas. Y mientras persista el capitalismo como modo de producción, evidentemente que eso seguirá existiendo. Es una larga lucha. Los chinos también dicen que están en la prehistoria del socialismo. En la prehistoria. Miren con qué visión. El proceso chino es distinto, ¿no? Muy bien. Bueno, compañeros, antes que nada saludar al evento, ha sido muy fructífero. Miren, yo les hago un comentario, ¿no? Lo que más se sabe de Vietnam, o la fraseología, el imaginario de Vietnam, se transmite a través de las películas yanquis, a través de las películas que se hacen en Hollywood, que trata un poco de lavar la cara al genocidio, a la agresión imperialista que significó la guerra imperialista en Vietnam, ¿no? Es a través de esas películas que se conoce un poco sobre, digamos entre comillas, que se conoce, no es la palabra exacta, ¿no? Que se transmite en todo caso la ideología dominante, la ideología imperialista dominante acerca de esa guerra, la visión que ellos tienen de esa guerra, ¿no? La guerra de Vietnam despertó en el mismo pueblo norteamericano en la resistencia, ¿no? Despertó un poco el sentir de que el imperialismo iba a acabar con el mundo, ¿no? No solamente a Nixon se le ofreció usar, como dijeron acá, la bomba atómica para acabar con la guerra de Vietnam, ¿no? Mejor dicho, para quebrar la resistencia heroica del pueblo vietnamita, ¿no? Y el mismo pueblo norteamericano, sus grandes movilizaciones estudiantiles son con referencia a la resistencia que hacía el mismo pueblo norteamericano contra la agresión imperialista que hacía su gobierno, ¿no? Y bueno, eso, y iba a preguntar, haciendo colación, o mejor dicho, tomando este punto de que se conoce de Vietnam acerca de las películas, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, iba a preguntar algo que usted ha mencionado, que hay una película que se llama Gritos del Silencio, que trata justamente de Camboya más que de Vietnam, pero tiene que ver porque hubo una guerra entre Camboya y Vietnam, y bueno, no sé, la película termina y no, en realidad es sobre un periodista que rescatan de Tailandia o algo así, y bueno, siempre me quedó la duda de saber si Camboya estaba